Esto es Imagen Empresarial. Está aquí en la cabina y me da mucho gusto, directamente desde Buenos Aires, Nicolás Cánovas, el director general de AMD para América Latina. Nicolás, gracias por estar aquí. Un gusto, Rodrigo, un placer, gracias por invitarme. Bueno, comenzar porque nos cuentes qué es hoy AMD. Pues obviamente los que están más o menos con visibilidad de la tecnología, pues sabemos muy bien, durante muchos años, pues eran los grandes jugadores junto con otros, ¿no? Pero de los semiconductores la cosa ha cambiado mucho, pero bueno, obviamente si uno ve las necesidades de cómputo, no solo en América Latina, a nivel global, pues seguimos teniendo, aquí estás viendo en la cabina una computadora de escritorio, pero ¿qué son hoy y hacia dónde están transformando? Porque como todas las empresas están cambiando rápido. Bueno, AMD es una empresa de tecnología, como bien dices, de semiconductores, que tiene más de 50 años, desde el año 1969, que ha ido expandiendo y diversificando mucho sus productos y sus soluciones. Busca traer soluciones de cómputo de alto desempeño. Y para hacerlo más sencillo, lo dividimos en tres grandes áreas. Una es el área de centro de datos, data centers, son estos grandes centros de datos en donde tenemos productos específicos, CPU procesadores o aceleradores de gráficos, que son los que permiten inteligencia artificial. Soluciones de usuario final, que son todos nuestros productos, nuestros componentes en las computadoras de escritorio o en las notebooks, en los computadores móviles, ya sea para un consumidor, para una empresa grande, pequeña, mediana. Y el negocio que llamamos embedded, que es la base de nuestra tecnología adaptada a las distintas industrias, la industria aeroespacial, la industria automotriz, estamos en todas las industrias que puedas nombrar. Hay un CPU o un transistor con tecnología de AMD allí. Entonces eso es un poco cómo ha ido diversificando el negocio de lo que era tradicionalmente el fuerte, que era computadoras, el gaming. Entonces creo que hoy es una empresa que ha crecido mucho en estos últimos 5 o 6 años, ¿no? Claro, ¿y cómo ha sido la transformación? Porque evidentemente estamos viendo, y esto fue relativamente reciente, en 30 de noviembre del año 2022, pues surge, digamos, el ChatGPT, se coloca la inteligencia artificial generativa pues en el centro y en el ojo del huracán. Obviamente ahora las discusiones de negocios todos están pensando en ello, y es correcto, digamos, y ahí cómo está avanzando AMD, sobre todo, y cuál es la oferta que iban planteando en lo que decías, ¿no? En una de las tres líneas, pues lo que tiene que ver con los data centers y esto que se llama cómputo paralelo, que es distinto, digamos, de los típicos CPUs. Bueno, te diría que AMD hoy es un jugador muy importante en esto, en impulsar y en liderar la inteligencia artificial. Tenemos una posición que creo que es privilegiada, que es estar en cada etapa de la cadena, o las principales etapas de esta cadena de inteligencia artificial. Como dije antes, estamos en el detrás de escena, en el centro de datos, que es donde realmente se da vida a la inteligencia artificial. Todos estos grandes modelos, como ChatGPT, están en la nube, están en un centro de datos, se requiere una gran cantidad de procesamiento para poder realmente procesar toda esa gran cantidad de información y de requerimientos. Tenemos procesadores allí, como nuestros procesadores EPIC, que son CPUs, o los procesadores, la línea Radeon Instinct MI300X, que es el último producto que realmente es un monstruo de procesamiento, que es el que permite llevar inteligencia artificial a la nueva etapa. Pero también estamos en los dispositivos. Hoy en México y en todo el mundo ya hay millones de notebooks, computadores móviles con un procesador dedicado a inteligencia artificial. ¿Qué es lo que te permite eso? Procesar estos lenguajes, estos modelos de lenguaje localmente, sin estar conectado a Internet, sin ir a la nube. Eso te permite mayor rapidez, y hay temas de seguridad, obviamente, por tenerlo dentro de la nube. Y también estamos con núcleos de inteligencia artificial en lo que llamamos el Edge. El Edge es donde se procesa la información o los datos cerca de donde se producen. Entonces, en un sensor en un auto o en una máquina en el campo, allí se aplica inteligencia artificial. Entonces, creo que en cada uno de estos procesos tenemos un producto. En el caso de mobile, Ryzen es nuestro procesador, nuestro producto más reconocido, pero creo que es una ola muy fuerte y siempre
cuando llega el dominio público la inteligencia artificial, como tú decías con ChatGPT, el hardware siempre está listo antes. Entonces ahora es la era de las aplicaciones y la era del software, ¿no? Claro, sí, es muy interesante pues cómo está dando esta transición, sobre todo pues entender cómo una empresa como ustedes se está acomodando, digamos, en esa parte y está compitiendo en ese mercado, sobre todo porque los ciclos son largos, ¿no? Es decir, uno puede decir, oye, pues ya, aquí pues puedes tener todo el dinero del mundo, pero la forma, digamos, desde que vas al foundry o digamos en la parte en donde se diseña, pues hay filas, lo diría así, de 2 años en las que tienes que esperar, aunque ya tengas el diseño, todo listo, de tenerlo, digamos, desde el diseño a la producción, y eso implica un reto formidable. Correcto. De hecho, yo te diría que el proceso completo dura entre 3 y 4 años. Los productos que hoy estamos viendo en el mercado se diseñaron, estaban en un papel hace más de 3 años. Entonces, creo que eso de hecho fue la gran apuesta que hoy muestra sus resultados positivos de AMD. En el año 2017 lanzó toda una tecnología, una arquitectura nueva, después de 3 años de diseñarla y crearla, y eso obviamente trae un tiempo que hay que mientras seguir con los productos que están. Entonces es interesante, por eso te decía, lo que hoy vemos como productos de inteligencia artificial no es venir y decir, bueno, voy a poner un núcleo de inteligencia artificial en un procesador. Requiere un tiempo de procesamiento y por lo tanto ya se están trabajando en los diseños para los próximos 3 o 4 años, que eso es interesante, ya hay una visión de producto, AMD tiene una visión de producto de cómo va a ir evolucionando esta tecnología, ¿no? Claro, y es un reto, ¿no? Porque no sabemos cuál pueda ser el siguiente paradigma que surja, digamos, en este 2024, y entonces cómo te adaptas, y lo que puedes llevar al mercado es lo que te empezaste a diseñar hace 3 años, ¿no? Y con estos cambios rápidos, pues es, supongo, un verdadero reto. Ahora, ¿cómo está América Latina en términos, qué estás viendo de las 3 áreas que nos contabas? La parte en donde está embedded, es decir, metido en, por ejemplo, los coches fue muy famoso a mediados de 2021, pues que de repente no habían pedido los suficientes semiconductores, un desastre, ¿no? Pero ese sería para explicarlo. Los dispositivos y la parte de servidores relativo a la inteligencia artificial. ¿Cómo se divide el pastel en América Latina? Bueno, diría que está muy fuerte el negocio de centro de datos. Hoy las empresas están masivamente tratando de actualizar sus infraestructuras, sus sistemas, para adaptarse a toda esta nueva ola. Creo que, de nuevo, la inteligencia artificial es una mega tendencia, ¿no? Y lo vemos con al menos tan fuerte como fue la irrupción de Internet en nuestra vida, que cambió la forma en la que trabajamos, nos divertimos. Entonces, al ver con tanta fuerza y al ser una realidad inevitable, cuando digo inevitable lo digo positivamente, es algo que se viene y de alguna manera lo vamos a estar adaptando y adoptando. Entonces, las empresas están buscando muy fuerte cómo estar preparados para eso, cómo poder tener esos procesos. ¿Y ahí ustedes juegan con los hyperscalers, es decir, estos grandes jugadores, o cuál es el mercado natural que ustedes están atacando? O hay quien tiene que tener datos propietarios, ¿no? Por ejemplo, la industria financiera está hiperregulada, entonces ahí pues tienen data centers algunos propios, ya no es mucho la tendencia, pero ¿cómo juegan ustedes? No, diría que hoy todo tiende a ser híbrido. Los hyperscalers estamos con todos. Y te diría que es el primer paso y los primeros que han adoptado masivamente nuestra tecnología. Y eso es un voto de confianza para el resto de la industria. Y de allí hemos ido bajando. Hoy creo que hubo un momento, una migración masiva muy fuerte al cloud. Hoy realmente también se dieron cuenta que no todo es efectivo o eficiente desde el punto de vista de costos y de latencia. Exacto, por lo que decías de Edge, ¿no? O sea, se requieren datos, cada vez la densidad de demanda de datos implica que estén más cerca de ti para que la respuesta sea muy rápida. Exactamente, entonces necesitamos también. Entonces creo que la visión híbrida es lo que está sucediendo y hacia donde están yendo las grandes empresas. Entonces estamos con los hyperscalers, estamos también con las empresas en lo que se llama bare metal, que son sus propios infraestructuras, como más tradicionalmente Nicolás, debo hacer un corte, pero pues estás acá en la cabina, así que te pediría que te quedes para seguir platicando, porque es fascinante lo que estamos viendo, uno de los jugadores importantes en esta transformación que estamos viendo. Entonces, esto es Imagen Empresarial. Está conmigo aquí en el estudio Nicolás Cánovas. Él es el director general de AMD para América Latina, y estamos platicando de cómo los hyperscalers o estos grandes jugadores, cuáles son, para decirlo muy claro, digamos, de los grandes a Amazon, bueno, AWS, Google, Microsoft, que tienen todas soluciones y que tienen mucha lógica, porque las empresas que van a empezar a dar pasos
tanto en la digitalización, que esa es la discusión digamos, noviembre de 2022, porque no va a ocurrir la inteligencia artificial si antes no estás digitalizado, tienes los datos estructurados o no estructurados, pero tienes digamos, un entorno digital de datos que te permite aprovechar estas nuevas tecnologías. Y la otra, pues difícilmente las empresas en lo individual, son muy poquitas las que van a invertir en su propio data centers, y por eso los hyperscalers son pues estos grandes jugadores que van a habilitar y van a desdoblar, quienes tienen la capacidad de absorber la infraestructura que una empresa como ustedes colocan. Y luego, en la parte de los dispositivos, en el segundo canal, ahí cómo se ha comportado y cuáles son los márgenes, porque supongo que se han ido reduciendo, pero ese mercado, ¿cómo funciona? Ese mercado es interesante porque es una segunda etapa. Es realmente lo que vamos a ver el crecimiento ahora. Es cómo, a ver, el negocio de lo que llamamos de computación o de computadores de escritorio, móviles, después de la pandemia tuvo un crecimiento muy fuerte. Todos salimos a buscar dispositivos, comprar, lo que había. Ahora va a entrar en un proceso de renovación probablemente de esas máquinas, pero después de esa demanda masiva que hubo una meseta, porque obviamente volvimos a las oficinas, pero creo que esta nueva ola de tener productos con inteligencia artificial incluido, nosotros ya tenemos nuestra segunda familia que estamos lanzando, creo que es una visión muy interesante, porque yo el otro día escuchaba lo que me pareció muy interesante. Tenemos el modelo de inteligencia artificial público, es el que estamos viendo hoy, todo en la nube. Ahora vamos a pasar, y la nueva tendencia es el modelo de inteligencia artificial privado, es tenerlo en tu dispositivo, como dijimos, más rápido, y temas de seguridad. Hay empresas que no permiten que nuevos desarrollos o productos nuevos los pasen a través de inteligencia artificial en la nube. Entonces, el dispositivo nos permite realmente hacerlo. Y creo que en la medida que vayamos viendo mayor poder de procesamiento de la inteligencia artificial, creo que es la nueva ola, es la nueva etapa de crecimiento. Sumado a la renovación, un poco por tener un parque ya algo de más de 3 o 4 años, creo que va a impulsarlo nuevamente. Y creo que después hay una tercera etapa, que es la que sigue, que es la del modelo personal. Es una vez que tenemos el asistente que nos ayuda en nuestra PC, empieza a darnos información más adaptada a lo que nosotros nos gusta. Queremos viajar y sabe que nos gusta comer comida italiana o paramos en tal hotel. Eso creo que es interesante. Y me hace pensar, Nicolás, que a lo mejor, así como hay Edge en términos de los datos que necesitamos, por ejemplo, si uno consume contenido bajo demanda o está escuchando este programa a través de una plataforma en YouTube, necesitas que la latencia que es entre que se emite, digamos, la señal de mi voz para tratar de explicarlo y le llega al público, pues no tarde mucho tiempo, porque si no puede haber un desfase del video, por ejemplo, cuando es un contenido como este. Pero probablemente a lo mejor con la inteligencia artificial generativa vamos a ver un poco lo mismo, es decir, que una parte del procesamiento último ocurra localmente, ¿no? Porque tiene lógica, porque está ocurriendo en grandes centros de datos, pues porque la capacidad para procesar decenas de miles de millones de parámetros, cuando yo pongo una pregunta o pido alguna, pues digamos que me diga el mejor token de elaboración que acabo de poner, pues regrese a mí, pues eso solo lo puede procesar un centro de datos. Ahora, cuando hablas de que el dispositivo, o digamos el procesamiento está en mi computadora, ¿cómo se reparte esa parte? Y sobre todo, estamos hablando de un edge de inteligencia. Sí, bueno, ¿cómo es? Primero, es así. Además, no podemos seguir escalando la demanda en la nube de la misma manera, digamos. Esto tú dijiste, ChatGPT pasó a tener millones y millones de usuarios en muy poco tiempo. Imagina seguir en eso y cada vez como se va haciendo más perfecto, se va haciendo más específico a las necesidades, necesitamos tener una colaboración local. Y eso hay lo que se llama NPU, que son unidades de procesamiento neural. Son procesadores y núcleos dedicados específicamente a inteligencia artificial. No ocupan nada del CPU. De hecho, se ha visto que el procesamiento gráfico, el GPU, que es la unidad de procesamiento gráfico, es quien más brinda valor a la inteligencia artificial. Porque la estructura es paralela, ¿no? Digo, tú tienes 19 años en esto, entonces lo entiendes mucho mejor de lo que yo puedo explicar, pero hay una diferencia entre cómo se procesaba la arquitectura anterior y el GPU, ¿no? Correcto, es paralelo, es a la vez. Sí. O sea, se van se van ejecutando órdenes de manera paralela. Entonces, eso es lo que permite, mientras el otro es secuencial, una después de otra. Voigt-Neumann se llama, ¿no? Claro, entonces creo que esa es la gran base. Entonces,
Hoy ya tenemos eso. Lo que estamos viendo en las próximas familias es que además la capacidad de hacer eso va a ser mayor. Nosotros desarrollamos junto con Microsoft Copilot, que es, digo Microsoft como uno de las grandes empresas que cuando lance su nuevo sistema operativo va a darle un impulso fuerte a esta parte, a los dispositivos. Entonces creo, en el Edge ya tenemos un montón de empresas que uno no conoce, no sabe específicamente, pero las empresas ya están adoptando esto, de tener el procesamiento muy cerca. La otra vez me contaban, hay una solución para una empresa agroquímica que las máquinas van cosechando y van viendo el color de lo que está sembrado, y donde es más amarillo, automáticamente percibe que tiene que tener mayor riego, y por lo tanto va ajustando en tiempo real eso. Eso no lo puedes hacer mandándolo en la nube y procesándolo después. Entonces, eso es un buen ejemplo de también cómo cada vez está más cerca de donde se producen los datos. Algo interesante, quizás muy básico, pero cuando uno está en una videollamada y tú haces blur en la parte de atrás de tu videollamada, eso lo está procesando la inteligencia artificial, ¿no? Estaría bueno que esté dedicado uno nada más para eso y no le quite a otras zonas, digamos, pero eso, por ejemplo, es inteligencia artificial. Es inteligencia artificial. Hoy, por ejemplo, Teams o Zoom, estas herramientas que utilizamos para hacer videollamadas, tienen algunas funciones, como por ejemplo, si tú te mueves, te pones siempre en el centro. Tiene una función que es interesante y está en sus primeras etapas, pero si tú miras para algún otro lado, los ojos, para quien lo ve, los pones siempre como mirando la cámara. Claro. Eso es inteligencia artificial. En algunos casos, en esos casos solo lo puedes usar si tienes un procesador dedicado. Ahora, también tenemos inteligencia artificial en las redes sociales cuando te brindan información adaptada a tus gustos, música, video, o sea, ya hay un montón de hecho, la UNAM sacó un estudio muy interesante donde mostró que el 80% de toda la gente a la que entrevistó ya usaba herramientas de inteligencia artificial sin saberlo, sin saber que era inteligencia artificial. Entonces, creo que ese es el gran motor que va a impulsar la adopción tan fuerte de inteligencia artificial, es que la vamos a utilizar casi sin darnos cuenta. Entonces va a ser muy fácil. Un poco como ocurre el Internet, ¿no? O sea, si tú antes era, oye, utiliza Internet, ay, no, sí, de vez en cuando me conecto. Hoy prácticamente estamos conectados todo el tiempo en tiempo real a través de nuestras computadoras conectadas a Internet, que es el teléfono. Brevemente, no te he preguntado lo importante, ¿cómo está América Latina? ¿Cómo estás viendo el mapa, digamos, en términos de la velocidad de adopción y sobre todo qué país estás viendo, cómo van? Bueno, la estamos viendo muy fuerte. Nosotros hoy estamos en la etapa de charla y de hablar con las grandes empresas, las empresas grandes de América Latina, donde todas las conversaciones tienen que ver con inteligencia artificial, con cuál es la forma de adaptar sus datos, su centro de datos a esto que se viene, ya sea para tener ellos mismos aplicar procesos de inteligencia artificial o brindarlos a sus clientes. Entonces, en esa primera etapa diría que está muy fuerte. Hoy ya no hay casi diferencia a todo nivel como era en el pasado, cuando había algo que sucedía en los grandes mercados más desarrollados, acá llegaba después. Hoy te diría que sí hay un tema de escala. Los hyperscalers están en Estados Unidos o en otros lugares, Europa está muy fuerte, pero acá sí tenemos muchas empresas que están ya tomando servicios de terceros, pero también empezando a adaptar sus de centro de datos, como te decía. Entonces, creo que hay países en donde, obviamente, México tiene un mercado muy fuerte, tiene una influencia muy fuerte de empresas de otros países como Norteamérica y tiene propias muy grandes. Entonces, estamos encontrando, diría que sorpresivamente, una gran cantidad de interés por nuestros productos. Y hay jugadores fuertes, ¿no? Incluso lo que es, por ejemplo, acá tenemos Kio en México, ¿no? Que es un jugador importante. Y así, bueno, a nivel América Latina creo que son muy visibles, pero pues ya el grado de sofisticación lo demanda, ¿no? Desde hace algunos años. Ya lo demanda, y hay industrias que son importantes. La industria del retail, de la venta minorista, necesitan cada vez más brindar procesamiento de datos para ellos, para poder conocer mejor a su usuario, para poder vender ofertas en el Edge, casi en tiempo real. Entonces están moviendo masivamente, están comprando muchos productos de medio para ellos. Así como decías que hay en la parte agrícola, por ejemplo, que identifican el color amarillo, pues alguien que está en el punto de venta, digamos, en estos canales muy amplios que tenemos en un país como México, pues si tú ves que está amarillo, es decir, que está agotado el inventario, pues lo ajustas rápidamente y para eso necesitas procesamiento, ¿no? En términos de saber tu inventario, desplegarlo y llevarlo a última milla.
digamos, juntando un poco la metáfora, pero se parece. Es así, pero es que es así. Y creo que son procesos que antes tardaban mucho o requerían mucha logística. Regresar al punto, luego informar al sistema Entonces yo creo que lo que nos da inteligencia artificial hoy es una perspectiva muy fuerte y herramientas para ser más eficientes. Creo que estamos viendo que la etapa de la inteligencia artificial en los dispositivos está creciendo. Como te decía, ya tenemos un producto disponible, estamos viendo que es un diferencial todavía la gente y todos estamos aprendiendo de esto. O sea, nadie es experto hoy. En nuestra CEO Lisa Zucker, la verdad, eso te contaba fuera del aire, que es una de las personas más influyentes en el mercado de tecnología, ella misma decía, yo no aprendí tanto en estos últimos año y medio como estudié y aprendí en los últimos 30. Entonces creo que estamos viendo esta primera etapa, pero viéndolo con una perspectiva muy positiva. Nicolás, muchísimas gracias por estar aquí en la cabina, una charla muy interesante sin duda. Nicolás Cánovas, el director general de AMD para América Latina. Gracias por estar aquí. No, gracias por invitarme, un placer.